Vivimos tiempos de mucha problemática a nivel político, internacional, mucha conspiranoia, como dicen algunos, ¿no? Sobre cuestiones climáticas. Se atenta mucho contra las libertades que supuestamente tenemos y que al final no están, ¿no? El Salmo 77, mirad lo que dice, versículo 1. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh, Dios santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. ¿Esto qué nos quiere decir? Si os fijáis al principio, en los primeros versículos, en concreto, hasta el versículo 9, hay un lamento continuo, una queja del salmista ante los problemas que tiene, la situación que le rodea, las circunstancias vitales en definitiva, que no son precisamente positivas. Está sufriendo mucho y se queja ante Dios, porque es verdad que nosotros podemos quejarnos ante Dios, pues cuando tenemos problemas, cuando nos ocurren cosas malas, teniendo en cuenta que siempre nos van a pasar desgracias de una manera u otra. Es decir, el Señor nos prometió aflicción en esta vida. Nadie puede creer o esperar que jamás sufrirá en esta vida porque vivimos en un mundo de pecado, un mundo caído, y a veces pues ocurren cosas malas también, ¿no? Pero luego, fijaos en el versículo 10, hay un giro radical, ¿no? Porque el salmista se da cuenta de que se está quejando creyendo que Dios está ausente, que Dios está apartado de él, que no está con él, que no le va a amparar, que se va a olvidar de él. Y no es así. Y cuando el salmista vuelve en sí, en el versículo 10 es cuando dice, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Claro, es recordar, se trata de recordar los favores que Dios ha dispuesto y te ha otorgado en esta vida. Porque, ¿qué creyente no ha recibido el favor de Dios alguna vez en su vida? Seguro que todos nosotros, en algún momento, cuando nos hemos encontrado desesperados, sufriendo mucho por cualquier motivo, derribados, pero no destruidos, como decía Pablo, pues hemos recibido la mano del Señor que nos ha levantado, nos ha restaurado, nos ha consolado al menos, nos ha otorgado cierta paz a pesar del sufrimiento. De tal manera que se da esa extraña mezcla que solamente podemos entender los creyentes entre aflicción y sufrimiento y paz. Una paz, por lo tanto, que sobrepasa todo entendimiento y que el hombre natural, el hombre del mundo, el no creyente en definitiva, no puede comprender porque para él el Evangelio es locura. Sin embargo, para nosotros sí es posible y ahí está Dios. Y el salmista reconoce que en muchas ocasiones anteriores, cuando ha sufrido igualmente situaciones adversas, ha estado Dios para ayudarle, ha estado Dios para consolarle, para otorgarle su favor, sus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos, versículo 12.
Por lo tanto, cuando estemos en situaciones complicadas, cuando estemos desesperados, sufriendo mucho, jamás olvidemos que Dios está con nosotros, no estamos solos. Eso no quita que Él incluso permita ese sufrimiento de cara a forjar nuestro carácter, porque al final, como dijo Pablo en Romanos, todas las cosas que nos ocurren a los creyentes, a los que hemos sido llamados por Dios, son para bien, al final. Incluso las cosas que al principio nos parecen malas, porque no podemos entenderlas, porque nosotros tenemos una visión muy limitada de las cosas, contraria a la de Dios, que lo ve todo, lo ve absolutamente todo y sabe lo que nos va a ocurrir, ¿no? Y Él no va a permitir que seamos destruidos, porque somos hijos suyos y porque no va a permitir que nada ni nadie nos arrebate de su mano. Y nada, ni la vida ni la muerte nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, como escribió Pablo igualmente. Por lo tanto, cuando estemos en este tipo de situaciones, hagamos el esfuerzo de recordar otras parecidas, donde al final el favor de Dios lo obtuvimos. Él nos dio su mano para levantarnos y salimos de esa situación complicada, difícil, más fortalecidos si cabe, forjando nuestro carácter a la imagen de Jesucristo, porque el propósito de Dios en nosotros es ese, forjar nuestro carácter, transformarnos desde dentro hacia afuera. Y muchas veces, algunas veces, no siempre, pero algunas veces sí utiliza las experiencias dolorosas, el sufrimiento, para endurecernos y para fortalecernos en la fe, porque cuando superamos la prueba salimos fortalecidos y más cerquita, un poquito más cerquita a la imagen de su Hijo Jesucristo. De eso se trata, Dios quiere eso en nosotros. ¿Para qué? Pues para que le glorifiquemos, porque sabe que somos vasos de barro, inútiles sin Él, débiles, pecadores. Por lo tanto, todo lo que la hagamos de bien en este sentido va a suponer un protagonismo de su gloria en nosotros, de su hacer en nosotros, porque es Dios el que pone el hacer y el querer en nosotros por su buena voluntad. Y para eso fuimos salvos en definitiva, para esas buenas obras que Él preparó de antemano para nosotros, desde antes de la fundación del mundo, porque Él nos conoce desde la eternidad, desde siempre. Estas son cosas que desde nuestra mente racional, lógica, limitada, entiendo que son complicadas de asimilar. Pero no se trata de entender desde el punto de vista racional, comprenderlo todo. Hay muchas cosas que no podemos comprenderlas. Por eso el justo vive por fe, no por conocimiento empírico racional de todo. Aquel que quiere comprenderlo todo, entender la mente de Dios, al final pues se acaba decepcionando, y por eso muchos que no creen pues no son capaces de tener fe, que es lo único que agrada a Dios, porque quieren encasillar y etiquetar a Dios dentro de su esquema mental, y eso es imposible. O creemos por fe o no creemos. Solo hay dos caminos. Y solo hay uno también, Jesucristo, el de la verdad y el de la vida, el único camino que lleva al Padre. Por lo tanto, sigamos ese camino. Tropezaremos muchas veces, sufriremos caídas, dolores, vendrán tormentas, pero si estamos bien enraizados en la tierra y nos alimentamos en nuestras raíces de esa roca viva, de esa fuente de agua viva que es Jesucristo, estaremos bien fortalecidos y daremos fruto como todo árbol, en definitiva bien alimentado y bien regado, desde la raíz hacia afuera. Nosotros somos como ese árbol. Tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Acordaros de los favores de Dios que todos en algún momento de nuestra vida hemos recibido. En el reino de Dios no existen las casualidades, no existen. Dios tiene una providencia divina y una soberanía plena y absoluta, y Él lo controla todo. No olvidéis esto, no hay casualidades en el reino de los cielos, y todo lo que nos pasa tiene un propósito. Entonces, en vez de preguntarnos ¿por qué me pasa esto?, preguntémonos mejor ¿para qué? Pues para glorificar a Dios de una forma u otra. Quizá ahora no lo podamos ver, pero lo acabaremos viendo, y pensar que somos las únicas personas de este planeta que vivimos con una esperanza que no tiene nadie. Porque
esta vida es un micropunto, microscópico, en medio de una eternidad infinita. Vivir con esperanza, basada en la palabra de Dios, y ya veréis cómo a pesar del sufrimiento, las cosas irán mejor. De verdad que sí. No porque lo diga yo, lo dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.